Hola y bienvenido otra vez al curso Exégesis y Hermenéutica. Estamos hoy en la lección número 17. Bueno, otra vez es un placer estar contigo hoy. Y realmente vamos a seguir adelante con nuestra investigación de la historia de la hermenéutica. Si recuerdas, en la clase anterior iniciamos un estudio pues abreviado y también un panorama nomás de la historia de cómo se interpretaban las escrituras sobre los siglos. Si recuerdas, en la clase anterior miramos un poquito sobre cómo Jesús y los apóstoles estudiaron y usaron el Antiguo Testamento y pasamos también por las diferentes escuelas, llegando a la Edad Media. Bueno, vamos a seguir adelante hoy donde paramos la vez pasada. Vamos a iniciar nuestro estudio hoy sobre la Reforma y el Renacimiento y después vamos a seguir de ese periodo hasta la actualidad. Al final de este estudio hoy vamos a hacer una investigación, un estudio especial sobre el movimiento de la restauración. Bueno, comenzando con esta sección, vamos a hablar un poco sobre la Reforma y el Renacimiento. Los dos títulos ocurrieron al mismo tiempo. El Renacimiento es más un renacimiento en conocimiento, de interés en el griego, el texto griego aún, y otras cosas griegas. Y también la Reforma, obviamente, tiene que ver con la reforma de la Iglesia Católica. No está dentro del perfil de ese estudio, de hacer una investigación profunda de la Reforma, pero si recuerdas, la Reforma comenzó en el año 1517, cuando un monje joven llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, preguntando y discutiendo el hecho de que la iglesia católica vendía las indulgencias. Y ese acto inició lo que llegó a ser llamado la Reforma. Después de Martín Lutero, había otros reformadores, por ejemplo, Juan Calvino y Ulrich Zwinglio, y otros también. Esos son los más famosos, los más conocidos. Y otro es, el propósito y la idea de la Reforma es que la Iglesia Católica de ese periodo había llegado a un momento de crisis. Estaban practicando cosas que no están dentro de la Biblia y que habían llegado a practicar a un pecado dentro de los papas y otras cosas del liderazgo de la iglesia. Había problemas con poder y otros asuntos y otros. Puedes investigar en otra ocasión todo lo que tiene que ver con la reforma. Pero un punto crucial y para nuestro interés hoy es que había problemas que tienen raíces con el método de interpretación bíblica. Esencialmente, eso fue el problema. Aún realmente antes del periodo de Martín Lutero y Calvino, otros autores dentro de la misma Iglesia Católica empezaron a dudar este método de cuádruple sentido de las Escrituras que había sido usado por siglos. Y empezaron de decir que tal vez eso no fue el método mejor. Bueno, dentro de ese momento, de este siglo XVI y XVII también, como mencioné, las figuras importantes fueron Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrich Zwinglio, y otro que quiero mencionar aquí brevemente es Erasmo. Erasmo se quedó con la Iglesia Católica. Él no fue parte de la Reforma, pero él se enfocó en la importancia de investigar el texto original. Y si recuerdas, hemos mencionado a él en nuestro estudio sobre la crítica textual. Y él fue el primero que creó el texto griego del Nuevo Testamento. Entonces, él también fue una influencia importante de este periodo. No mencioné Ulrich Zwinglio, pero él y Calvino vivieron y trabajaban en la ciudad de Basel, en la Suiza. Zwinglio fue contemporáneo con Martín Lutero. Ellos también conversaron en cartas y otras cosas. Entonces,
todos los que están aquí, de todos los que están en esta lista, Calvino había escrito lo más. Tenemos volúmenes de sus documentos y tenemos mucha información sobre sus métodos. Y Martín Lutero no estaba totalmente de acuerdo con los métodos de los otros. Y como con cualquier movimiento, hay ciertas diferencias de opiniones y métodos, pero lo que vamos a cubrir hoy son las ideas básicas. Una cosa que todos podrían estar de acuerdo es que la Iglesia había enfatizado tanto la importancia de la tradición y el poder del Papa. Ellos rechazaron la idea del magisterio, de la idea que la Iglesia es la única entidad que puede interpretar las Escrituras. Y la hermenéutica católica, ellos clamaban por sola escritura, es decir, las escrituras solas o sola la escritura. La idea es de que hay que regresar a la Biblia y rechazar las tradiciones y también los concilios, etc. Los métodos y principios principales son los siguientes. Las escrituras se interpretan a sí mismas, entonces hay que investigar y comparar pasajes, y eso es la forma para resolver la doctrina. No es por agregar estudios de los padres de la Iglesia y concilios, etc. También la enseñanza debe ser uniforme en toda la Biblia. No debes ver contradicciones entre el texto bíblico. Y número 3, la necesidad de tomar en cuenta el contexto y las circunstancias históricas. Okay, otra vez, hablando de la forma de considerar el contexto histórico, cultural del momento del autor, igual como hemos visto en cierta forma en Antioquía antes, ¿no? Y lo que estamos compartiendo dentro de nuestro estudio de hermenéutica. Y finalmente, se debe apelar al significado gramático de las Escrituras. Otra vez, como puedes ver, eso está directamente en contra a lo que estaban haciendo intérpretes católicos en ese periodo, usando los 4 métodos que estudiamos en la lección anterior. Es interesante que al otro lado, la Iglesia Católica se reunió en el Concilio de Trento y ellos restablecieron la importancia de la autoridad eclesiástica, que la Vulgata es la versión autorizada y autoritativo, y la interpretación debe sujetarse a la autoridad de la Iglesia. Otra vez, ellos mantuvieron su misma postura aún después de la Reforma. Bueno, y eso inició una cadena de eventos, y otra vez, no hay tiempo para investigar a todo. Entonces, vamos a simplemente hacer un par de estudios sobre lo que desarrolló después, basado en este inicio por los reformadores. Desde el siglo XVI hasta la actualidad, realmente, hemos visto muchos cambios y mucho desarrollo en el estudio y la metodología de interpretación bíblica. Y otra vez, en cuanto a las figuras prominentes o figuras importantes, es muy difícil resumir porque hay tantos que influyeron el desarrollo a donde estamos actualmente en el estudio bíblico. Puse unos cuantos aquí, Bultmann, Semler, Schleiermacher, y también obviamente la escuela de Tübingen en Alemania tenía una fuerza grande en el desarrollo en ese periodo. Pero obviamente hay muchos más que yo podría nombrar, incluyendo Bengel, Lightfoot y muchos más, que simplemente no hay tiempo para investigar a cada uno. Si lees inglés, por ejemplo, en la bibliografía menciono un documento por Snodgrass, y él toca más en detalle cada uno en las páginas 48 al 63. Bueno, voy a simplemente hacer un resumen breve de los desarrollos en ese periodo. Durante ese tiempo había realmente una explosión de nuevas maneras de interpretar las escrituras y también una fusión
de los principios hermenéuticos. Eso es interesante, que hay mucha diversidad en los métodos desarrollados. También uno está creciendo encima del otro. Hay cadenas, que podemos decir, de desarrollo en que uno afecta al otro hasta el punto que llegamos donde estamos. Como puedes ver en esta lista aquí, hay una variedad. Y si quieres estudiar cada uno más en detalle, en el documento aquí que menciono de Alanis, hay más descripciones de cada uno. También, obviamente, puedes estudiar en línea sobre cada uno. Entonces, eso es el desarrollo. El dogmatismo, el misticismo alegórico regresó también, racionalista, espiritual, inductivo, moderno. Y quiero tomar un momento para hablar de la crítica moderna, porque eso es lo que nos afecta actualmente. Hay diferentes tipos de la crítica, y cuando hablamos de la crítica no estamos hablando mal de la Biblia, sino simplemente estamos evaluando cuidadosamente elementos que tienen que ver con el estudio de la Biblia. Entonces, cuando hablamos de la crítica moderna, no estamos hablando de criticando a la Biblia. Y hay muchas formas de la crítica. Por ejemplo, hay crítica del género, crítica de redacción, la crítica de la forma, y más recientes es la crítica sociológica, la crítica narrativa, crítica composicional, la crítica retórica, la crítica canónica y el estructuralismo y mucho más. Y les menciono eso simplemente para que esté por lo menos abierto de que, sabiendo que eso existe. Y si inicia un estudio más profundo de las escrituras, es muy probable que vas a encontrar documentos, libros que tocan a las ideas diferentes de la crítica. Nosotros mismos investigamos la crítica textual, por ejemplo, y yo creo que vamos a tocar también la importancia de la crítica de redacción, también cuando estudiamos más en detalle los evangelios. So, vamos a estar usando la crítica moderna en nuestros estudios también en las clases venideras. Bueno, otro es, dentro del 2016, 2016 hasta la actualidad, había un desarrollo grande de la hermenéutica. Y hay mucho hoy que no podemos tocar. Entonces, otra vez, pongo en tus manos que puedes hacer investigaciones más profundas. Encima de eso, encima de la crítica moderna y los otros métodos hermenéuticos, hay desarrollo también de diferentes iglesias, denominaciones. Y si consultas la historia, puedes ver que hay conexiones entre diferentes grupos. Y yo quiero tocar un estudio especial sobre la hermenéutica y un poquito de la historia del movimiento de la restauración. Este movimiento, tal como cualquier otro movimiento, luteranismo, calvinismo, pentecostalismo y otros ismos, es importante conocer algo de nuestros propios antepasados. Porque tú y yo hemos sido influidos profundamente, mucho más profundamente que imaginamos, por los del pasado. Obviamente, como hemos dicho, desde el principio de la historia de Jesús, los padres de la iglesia y adelante, pero más profundamente estoy convencido que hemos sido influidos por los que iniciaron el movimiento en que nos encontramos. Si tú eres, por ejemplo, dentro del movimiento de los pentecostales, tu experiencia, tus métodos de interpretación bíblica tiene conexiones con los fundadores del pentecostalismo del principio del siglo XX. Y hay otros factores que también, pero hay que investigar bien nuestros propios pasados para que podamos investigar correctamente la Biblia, porque podemos evaluar a nosotros mismos. Con eso en mente, quiero decir o preguntarte, ¿por qué es importante saber algo de ese movimiento de la restauración? ¿Y por qué estoy seleccionando un estudio sobre el movimiento de la restauración? ¿Y por qué es importante que tú inviertas tiempo escuchando este video y escuchando esta información?
Bueno, número uno, vas a ver un examen. Vas a ver un examen sobre esta materia y hay que aprenderlo para que puedas sacar una nota muy buena. Pero también la razón por que lo seleccioné es que yo y la mayoría de los alumnos del instituto donde sirvo somos miembros de ese movimiento. Tenemos trasfondo en las iglesias de Cristo. Y eso, por esa razón, influye directamente cómo nosotros pensamos y cómo nosotros interpretamos las escrituras. En caso que si no compartes las mismas raíces eclesiásticas, vas a aprender algo de nosotros. Tienes la oportunidad de conocernos un poquito mejor y ver un poquito de nuestro trasfondo y nuestra historia. También, si te interesa, hay un curso entero tocando al movimiento de la restauración dentro de la lista de clases disponibles. Bueno, finalmente, otra vez, en caso de que no estás parte de las iglesias de Cristo o el movimiento de la restauración, lo que vamos a estar haciendo hoy te da un ejemplo, un modelo de cómo tú puedes hacer investigación de tus propias raíces eclesiásticas. Entonces, vamos a ver que hay ciertas cosas que debemos descubrir. Si tú estás de otras raíces, yo quiero sugerir con todo mi corazón que tomes el tiempo de hacer investigación histórica de tu denominación o de tu grupo o tu iglesia. Si tú eres parte del movimiento de la restauración, quiero animarte a que investigues más profundamente, porque lo que vas a tocar hoy en este video es muy breve. No solamente raspa la superficie de lo que hay que pueda servirte en tu propio desarrollo espiritual. Bueno, cuando estamos haciendo este tipo de investigación de nuestras raíces, ¿qué debemos descubrir? ¿Qué debemos buscar? Bueno, obviamente, como has visto en el video anterior y en este también, ¿quiénes son los líderes y las figuras prominentes? Hay que ver quiénes son los que influyeron más el movimiento o la denominación o el grupo o la iglesia. También, ¿cuáles son las raíces de la iglesia y las conexiones al movimiento, a movimientos e individuos anteriores y o movimientos contemporáneos? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del luteranismo, podemos pensar, wow, ¿cuáles son las raíces del luteranismo? Obviamente es con Martín Lutero. Y puedes investigar más específicamente lo que enseñaba Martín Lutero y los seguidores de él y los que están en la generación después. Y también hay que tomar en cuenta que todo de que él inició está en la reforma, está reformando la Iglesia Católica. Entonces hay elementos que afectan al luteranismo moderno basado en su pasado con Lutero y otros durante los siglos después. También vas a ver que hay elementos del contemporáneo. Obviamente hay influencias que vienen de otros movimientos, otras iglesias o denominaciones, y también influencias del mundo, de la cultura, cosas que están pasando. Y todo eso tiene que ver con lo que es el método que usamos dentro de nuestro propio grupo. Y eso va a afectarnos, indudablemente. ¿Cuáles son unas raíces de la iglesia tuya? 3, ¿cuáles son las ideas preconcebidas, típicas y centrales de tu iglesia? Y vas a ver que hay tendencias. No son 100% absoluto con cada persona, pero hay tendencias dentro de cada grupo que puedes investigar. Y eso, otra vez, te da pues un aviso de lo que serían tal vez tus tendencias también. Y finalmente, ¿cuáles son los métodos hermenéuticos comunes? Vas a ver que unos inclinan a un cierto método más regularmente que otros. Unos se enfocan en la comunidad. Otros se enfocan más en el individuo. Ciertos grupos se enfocan más en el Espíritu Santo y otros se enfocan más en la evaluación crítica, etc. Y es una mezcla de todo eso y cada grupo tiene ciertas tendencias o métodos hermenéuticos diferentes. Cuando estás haciendo tu propia investigación, quiero que investigues usando estos puntos. Bueno,
quiero darte un par de datos sobre el movimiento de la restauración. En caso que no sabes, es el trasfondo de las iglesias de Cristo, la primera iglesia cristiana, que se llama, y también la iglesia cristiana que se llama Discípulos de Cristo. Tienen sus principios realmente como movimiento en alrededor del año 1800 en los Estados Unidos. Y vas a ver que el inicio de ese movimiento fue para tratar de ser simplemente cristianos. Querían simplemente seguir la Biblia y obedecer lo que dice la Biblia, simplemente y obedecer a Dios y ser unidos con otros cristianos. Vieron que en ese momento de los Estados Unidos había muchos grupos individuales, muchas denominaciones. Están tratando de quitar eso y ser simplemente seguidores de Jesús. Los líderes y intérpretes influyentes para nuestro estudio de hermenéutica, había dos personas principales, hay realmente tres, pero Barton W. Stone y Alexander Campbell fueron los dos fundadores principales. El padre de Alexander es Tomás, también es el tercero realmente, pero Alexander tenía más influencia típicamente en el desarrollo de los pensamientos, de los métodos exegéticos. Entonces, Barton Stone y Alexander Campbell fueron los fundadores y realmente establecieron las ideas principales del movimiento. Pero después de ellos también hay muchos otros que han invertido su tiempo, fueron teólogos, estudiosos, autores como Moses Lard, Tolbert Fanning, David Lipscomb, Harding, Wallace, Hardiman y los demás en la lista. Y otra vez, lamento que tengo que poner una lista, porque siempre cuando hay listas se olvide alguien importante. Entonces, tal vez hay otros que son también muy importantes que no están en la lista. Hay muchos más que pueden estar ahí. Pero cada uno está añadiendo algo al desarrollo de los métodos de hermenéutica que tenemos. Pero voy a decir que Campbell y Stone iniciaron el proceso y establecieron ciertas reglas o tendencias que se puede ver todavía actualmente en las iglesias de Cristo en los Estados Unidos y también en América Latina. Si no vienes de las raíces del movimiento, quiero darte un resumen breve de unos de los temas principales. Somos una iglesia cristiana. Creemos en las doctrinas centrales del Nuevo Testamento, como que la palabra es, la vida es la palabra de Dios, creemos en la inspiración y otras cosas. Jesús es el Señor, y como mencioné, la idea de abandonar los nombres denominacionales, es decir, que queremos ser simplemente cristianos. No quiero ser bautista o metodista o traísta, quiero ser cristiano, quiero ser discípulo de Jesús. Otra énfasis que ha sido parte del movimiento es la unidad. Queremos unir hermanos en Cristo para ser unidos tal como Jesús oró en el jardín en Juan 17. También otro factor grande es la restauración de la iglesia primitiva, y eso es de donde derive el nombre del movimiento de restauración. Es la idea que queremos consultar la Biblia para ver cómo fue la iglesia primitiva y reproducir o restaurar este modelo que estuvo visible en el texto sagrado del Nuevo Testamento. Entonces, eso incluye instrucciones acerca de la Cena del Señor, también sobre la estructura de la iglesia, es decir, con ancianos, diáconos. También la importancia del bautismo como rito de inicio para el cristiano. Y también otra cosa que se encuentra frecuentemente es cantar a capela. Y eso también depende del método de interpretación. Y hay muchas otras cosas, pero esos son temas que se encuentran frecuentemente en relación con el movimiento. Otra vez, si quieres estudiar más profundamente, hay un sitio web muy bueno que tiene más información que puede ayudarte. Bueno, otra vez, quiero regresar a una pregunta semejante. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Cuál es la importancia para nosotros saber este tipo de cosas? Si tú eres miembro de la Iglesia de Cristo, por ejemplo, está mirando ese video, tomando ese curso,
Vas a ver que hay una cadena. Hay una cadena que comienza con Harding, con los líderes fundadores como Campbell y Stone, y hay una cadena de otros autores sobre el siglo XVIII, XIX, XX, y en el siglo XX, en la mitad del siglo XX, empezaron a enviar misioneros, anglosajones principalmente, a varias partes del mundo, incluyendo América Latina. Y con ellos empezaron a enseñar a individuos en América Central, América del Sur, y muchos en ese momento están enseñando no solamente el Evangelio de Jesús, sino también conscientemente o inconscientemente enseñando su metodología de la interpretación de las Escrituras. Y los nuevos latinos que están aceptando eso, también, otra vez, conscientemente y inconscientemente, están practicando estudio bíblico usando los métodos heredados por los que habían venido de los Estados Unidos. Y por medio de eso, ellos también están enseñando eso en las iglesias y la cadena continúa. Hay eslabones que continúan hasta donde estás tú. Entonces, es increíble pensar que unos varones en América, en los Estados Unidos en los años 1800, pueden tener una influencia tal vez en Chile o tal vez en Argentina, donde estás. Es importante porque puedes ver, hay una cadena de instrucción y de pensamiento que llega hacia donde estás. Por esa razón es importante evaluar nuestros pasados. Para evaluar si es bueno y malo, podemos investigar con los ojos abiertos cuando interpretamos las Escrituras para considerar, otra vez, cómo son los lentes que tenemos, cuáles son las influencias que tenemos cuando abrimos el texto sagrado. Bueno, con eso quiero dar un poco de información. ¿Cuáles son las fuentes de influencia al movimiento? Hay tres principales. Hay más, seguramente, y yo estoy resumiendo unas de las más importantes. Las tres son, número uno, la Reforma, y específicamente la rama del presbiterianismo, más que el luteranismo. Entonces, la Reforma y el presbiterianismo. Número dos, el puritanismo. Y número tres, no es una raíz religiosa, sino filosófica. Y eso es la Ilustración inglesa o escocesa. Y eso también va a tener un impacto grande en el desarrollo del movimiento. Comenzando con la primera fuente. Como mencioné, con la Reforma, Ulrico Zwinglio vivía en la Suiza. Y él, con Calvino, empezaron a enseñar cosas muy importantes sobre cómo estudiar las Escrituras. Y él tenía un impacto en un joven, Juan Knox, que había venido a la Suiza, y él fue influido por las instrucciones de Calvino y Zwinglio. Juan Knox regresó a Inglaterra y específicamente a Escocia para establecer la iglesia presbiteriana. Entonces Juan Knox es el que realmente inició este movimiento del presbiterianismo. Y la cadena continúa porque Alexander Campbell viene de las raíces del presbiterianismo y Tomás, su papá, también. Hay esa cadena y hay una cadena de pensamientos que se encuentra por medio de Zwinglio hasta el movimiento. Una de las influencias que tienen es, otra vez, la importancia de la Biblia, sola escritura, otra vez, la idea de que las escrituras son es la fuente de la información de Dios y no hay que rechazar la información de la iglesia, de los concilios, etc. Y hay una gran importancia para la Biblia y esa énfasis en la importancia de la Biblia ha quedado hasta la actualidad y dentro del movimiento ha sido un respeto grande de la Biblia. También una perspectiva eclesiocéntrica. Y quiero
desarrollar esa palabra brevemente. Tal como hemos hablado de la importancia de una hermenéutica cristocéntrica, ahora estamos hablando de que es eclesiacéntrica, es decir, que está enfocado en la iglesia. Es una perspectiva que está tratando de reformar la iglesia. Otra vez, si recuerdas el contexto en que se desarrolló la reforma, es que había problemas con la iglesia católica. Entonces, la reforma no fue para corregir a Jesús, sino para corregir la iglesia. Y basado en eso, el enfoque está en la iglesia. Y eso ha afectado como nosotros pensamos actualmente. La reforma buscó corregir errores dentro de las creencias y prácticas de la iglesia y muestra un enfoque en las características eclesiásticas. Entonces, cuando leas autores después de la reforma, mucho se trata de cómo debe de ser la iglesia, en vez de cómo seguir a Jesús. ¿Okay? Es una distinción pequeña, pero el énfasis ha sido en haciendo o creando, desarrollando o descubriendo la iglesia. ¿Cuáles son las descripciones de la iglesia? ¿Cómo debe de ser la iglesia? ¿Cómo debemos crear la iglesia? O por lo menos establecer. Todo ese tipo de preguntas es muy eclesiacéntrica, enfocado en la iglesia, más que en la persona y la obra de Jesús. Y nosotros hemos heredado ese pensamiento o esa tendencia. Otro elemento que quiero enfatizar es que la Biblia es considerada una colección de precedentes. ¿Okay? Zwinglio y otros después realmente enfocaron en la idea de que muchas cosas que se encuentran en la Biblia, eventos históricos de hechos, por ejemplo, sirven de precedentes para nuestras prácticas. Y eso es crucial. Un punto importante en cuanto a eso es la idea de que lo que se nombra aquí el principio regulador de la adoración. Y si quieres investigar, vale la pena de buscar más profundamente sobre el tema. Y hay información en línea que puedes leer. Pero esencialmente lo que dice ese principio es lo siguiente. Lo que es mencionado directamente en el texto bíblico tenemos que incluir o hacer. 2, lo que el texto bíblico no menciona acerca de un asunto de adoración en particular, no es permitido. Entonces, si no se menciona, es prohibido. Entonces, 3, no tenemos derecho a añadir o quitar lo que la Biblia manda o no menciona. Entonces, por esa razón, en cuanto a un sistema de interpretación, Zwinglio en su tiempo decidió, él leyó el Nuevo Testamento en cuanto a cómo cantar. Obviamente en Efesios capítulo 5, Colosenses 3, menciona la idea de que debemos cantar himnos y canciones espirituales. Pero es interesante que en esos dos pasajes no mencione el uso de instrumentos. Y Zwinglio llegó a la conclusión, bueno, si no es mencionado directamente, no se puede usar. Entonces, Zwinglio prohibió el uso de instrumentos musicales en las iglesias porque el texto no les dio permiso de usarlos. Es basado en su forma de interpretar el silencio. Entonces, Zwinglio llegó a la conclusión, si no es mencionado, es prohibido. Y otra vez, hay que tomar eso en cuenta dentro del contexto de la Reforma. La Iglesia Católica había extendido lo que es practicado basado en el silencio, y Zwinglio y otros están respondiendo a esa tendencia de extravagancia, de cosas que fueron agregadas. Entonces, con eso, él prohibió el uso de instrumentos en las iglesias. Interesantemente, por los que no saben, él también prohibió el cantar en voz alta. Porque en el texto de Efesios 5 dice que deben cantar en sus corazones. Entonces, él no solamente prohibió el cantar con órgano, también en voz alta. Interesante. Y esa tendencia de decir
Y eso es el punto de si no está escrito, está prohibido. Si está escrito, tenemos que incluir o hacerlo. So, no podemos añadir, no quitar de lo que ha sido escrito. Y eso realmente ha afectado no solamente al movimiento de la Restauración, sino también el presbiterianismo ha luchado con ese tema bastante. Relacionado son los ejemplos aprobados o los ejemplos apostólicos aprobados. Y eso es la idea de que si no hay un mandamiento claro en el Nuevo Testamento si debemos o no debemos hacer tal y tal cosa, si vemos un evento, principalmente en Hechos, hay que cumplirlo, hay que hacerlo, porque esencialmente había un mandamiento en el trasfondo de los apóstoles que causó que la iglesia está practicando tal y tal cosa. Y eso llegó a ser algo muy importante. Y es la idea de usar las deducciones, llegando a conclusiones basado en un silogismo, por ejemplo, o en una serie de pensamientos. Y dentro del presbiterianismo hay esa tendencia, podemos decir, que influyó al movimiento de llegar a conclusiones bíblicas basado en punto A afecta a B, B a C, C a D, y entonces D llegamos a la conclusión de que X debemos hacer. Y esa forma afectó específicamente los ejemplos aprobados. Un ejemplo rápido en cuanto a eso es la idea que no es indicado con mandamiento de Jesús o de los apóstoles que se reúne los domingos para tomar la cena del Señor cada domingo, que no hay un mandamiento directo de eso. Pero si lees, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 7, menciona que en el primer día de la semana, Pablo se reunió con la iglesia de Troas para celebrar la cena o comer la cena. Y ellos usan la lógica para decir, bueno, no es mandamiento, pero aquí es un ejemplo de un apóstol tomando la cena el domingo. Entonces, la idea es que eso es algo que nosotros tenemos que hacer también. Y eso es la forma de pensar. Bueno, resumiendo este primer punto, la influencia de la Reforma y Presbiteriana es profunda. Tal vez es una de las influencias, pues seguramente es una y tal vez la influencia más grande que hay. La segunda fuente es el puritanismo. El puritanismo realmente influyó a los líderes del movimiento simplemente por el ambiente de los Estados Unidos en ese momento. ¿Okay? Los puritanos habían viajado a los Estados Unidos, establecieron ciudades, etc. Y ellos fueron uno de los primeros pioneros que vivieron aquí. Y había un ambiente en que nació ese movimiento que tiene raíces con el puritanismo. Y esa idea en el ambiente influyó mucho a los primeros líderes del movimiento. Pero también, más específicamente, los puritanos pusieron una importancia grande en la estructura eclesiástica. Es decir, que hay que tener líderes bíblicos, como ancianos, diáconos, en vez de tener otro tipo de estructura eclesiástica. Y eso ha influido también al movimiento de la Iglesia de Cristo, que también ha enfatizado el obispo, anciano, pastor es el líder, y también que hay diáconos apoyando y sirviendo. Y eso, el énfasis es, yo creo que lo que importa lo que viene del puritanismo, el énfasis en la importancia de la estructura eclesiástica, en vez de, por ejemplo, la importancia en la práctica de compasión o lo que se encuentra en Mateo 5 a 7, que ha sido una tendencia de otros grupos. Eso fue un énfasis importante entre nosotros. La tercera influencia es la hermenéutica de tres partes. Y voy a explicar eso dentro del método en un par de momentos. Entonces quiero esperar en eso. Pero eso viene de raíces puritanas. La tercera fuente es la Ilustración inglesa escocesa.
Ok. Otro es, si quisieras investigar en línea sobre qué es la ilustración, vale la pena. Pero eso fue un momento en tiempo en que surgió la importancia de las ciencias, la lógica. Uno de los líderes principales es Francis Bacon, y él desarrolló los métodos científicos de pensar. Entonces, estamos hablando de una filosofía y también algo relacionado con las ciencias y la lógica. John Locke, el otro, es un filósofo también de ese mismo periodo que se enfocó en el empiricismo, la idea que debemos establecer la realidad por lo que podemos tocar, oír, sentir y los sentimientos. Y John Locke realmente tenía un impacto profundo en la filosofía de los Estados Unidos en el siglo XVIII. Y que aún hasta la Constitución tiene muchas influencias de Locke. La forma de hablar, el vocabulario aún está interesante. El ambiente en que se encuentran los primeros fundadores del movimiento de la Restauración tiene raíces con Locke. Y también la importancia de la ilustración, la lógica, etc. En cuanto a la influencia, voy a poner todo a la vez porque están entretejidos. Como puedes ver, hay un énfasis en el razonamiento y la lógica. El método inductivo, es decir, que colectar muchos datos y llegar a una conclusión. Eso es la idea de método inductivo. Y en cuanto a cómo eso aplica a las historias, vas a ver todo lo que tiene que ver con un tema, colectar todos los datos pequeños y llegar a una conclusión conclusiva. Y ese método ha sido usado frecuentemente en las iglesias de Cristo. Y en muchos sentidos es bueno, pero también hay debilidades también. Pero eso ha sido importante. Otro punto en cuanto a la influencia es la supresión de las emociones. Las iglesias de Cristo han tenido la tendencia de no ser muy emocional en comparación tal vez con otros grupos. Y finalmente, el enfoque en el sentido común. Y eso es interesante. Alexander Campbell y otros enfatizaron que cualquiera puede leer la Biblia y llegar a la misma conclusión. Cualquier individuo. No necesitas una PhD o un estudios de teología, sino cualquiera puede abrir la Biblia y leerla. Y él enfatiza la importancia que cualquiera puede entender usando solamente el sentido común. Y es interesante. Y yo creo que eso enfatiza su importancia de que todos tienen acceso a la Biblia. Una vez él dijo que todos que usan las mismas reglas llegan a las mismas conclusiones. Y entonces él dice que si podemos decidir o descubrir el método de estudio correcto, podemos mantener la unidad. Y eso es lo que ha sido en la mente o las ideas preconcebidas de muchos del movimiento. Bueno, resumiendo rápidamente, estas tres influencias han sido grandes para el desarrollo. Hay más, otra vez, que podemos tocar, pero principalmente estas tres han sido influencias grandes. Ahora quiero hablar un poquito de la hermenéutica que se usa frecuentemente. Otra vez, hay diversidad, como siempre, pero sobre el transcurso de los últimos 200 años, podemos ver ciertas tendencias principales y centrales. Los cuales son, número 1, la importancia del método histórico-gramático. Otra vez, hemos quitado simbolismo, la alegoría, etc., a un extremo en ciertos casos, que unos autores en el siglo XIX enfatizaron que debemos quitar cualquier tipo de metáfora, cualquier tipo de palabras retóricas. Habla directamente claro, y ha sido un énfasis fuerte en lo claro. Bueno, por lo menos ha sido constante que es importante investigar cuál es el origen, cuál es la idea autorial, cuál es lo que está compartido dentro del contexto histórico. Eso ha sido positivo, yo creo. Otra cosa importante es un desarrollo de 3 dispensaciones. Cuando hablamos de dispensaciones, podemos ver en el texto bíblico que se divide en 3 partes. Uno es
la edad patriarca, es decir, de antes del tiempo de Moisés. La segunda es del tiempo de Moisés hasta el fin, hasta que comienza la iglesia. Y finalmente, la tercera dispensación es la dispensación cristiana. Y esa división ha sido sumamente importante para el movimiento, porque lo que pertenece, por ejemplo, a la edad mosaica, no debe ser el mandamiento que nosotros cristianos tenemos que hacer. No somos bajo la ley, en otros términos. Y lo interesante en eso también, un efecto de eso, es que muchos dentro del movimiento sobre la historia han dividido el texto así. Patriarca es Génesis hasta básicamente Éxodo capítulo 20, cuando es dado los 10 mandamientos. El tiempo mosaico es desde este momento en Éxodo hasta Hechos capítulo 2. ¿Okay? Hechos capítulo 2, porque Jesús estaba bajo de la ley. Entonces, eso todavía está dentro del periodo o la dispensación mosaica. 3, cristianismo o la dispensación cristiana es del día de Pentecostés en Hechos 2 hasta el fin del mundo. Y un efecto de eso ha sido de que muchos miembros y estudiantes de la vida del movimiento se han enfatizado una investigación de Hechos hasta Apocalipsis. ¿Y qué estamos olvidando? Lo que está dentro de los evangelios. Y ha sido una tendencia de enfatizar Hechos y también las epístolas encima de los evangelios, como práctica y instrucción. Otros, escúchame bien, que no rechazaron lo que dijo Jesús, pero había un énfasis en las epístolas y el libro de Hechos. Eso nos ha afectado profundamente y ha sido cambios en los últimos años sobre este tema. Pero en cuanto a metodología, la gran mayoría de las iglesias de Cristo han usado la hermenéutica de 3 partes. ¿Okay? Quiero ser claro, eso no tiene que ver con la hermenéutica de 3 partes de Orígenes que vimos en el video anterior. Es totalmente diferente. Voy a poner las 3 partes para que tengas a la vez. Consiste de mandamientos directos, ejemplos apostólicos aprobados, también y inferencia necesaria. ¿Okay? Yo puse aquí también el origen, o por lo menos la primera vez que se encuentra como un paquete de información, como un método completo. Es por un señor, Edward Dering. Edward Dering vivió en el periodo de 1540 a 1576 y él fue puritano. ¿Okay? Entonces, por esa razón mencioné antes que la fuente es puritanismo, es este método. Y ese método ha sido usado por varios grupos, no es solamente reservado a las iglesias de Cristo, pero eso tiene su origen ahí. Y es interesante que no se encuentra el método necesariamente dentro del texto de la Biblia, sino la primera vez que se encuentra como un paquete o un método en sí es con Dering y adelante. Bueno, hablando de las 3 partes, mandamiento directo. Es bastante obvio cuando algo está en el texto bíblico como mandamiento, hay que reproducirlo en nuestras vidas. ¿Ok? Bastante claro. El ejemplo aprobado es lo que describí antes. Cuando ves una actividad en el Nuevo Testamento, aunque no tenemos mandamientos, obviamente de acuerdo con esa forma de pensar, el hecho de que un apóstol está haciendo algo o una iglesia está haciendo tal y tal cosa, eso indica que hay un mandamiento apostólico en el trasfondo que causó que ellos hicieran esa cosa. La lógica es que hay que cumplir los ejemplos o hacer lo mismo de que se encuentra en ejemplos porque tiene atrás de ese ejemplo un mandamiento apostólico. Eso es la lógica. Y la tercera parte es la inferencia necesaria. Y eso es la cadena de pensamientos, llegando a ciertas conclusiones. Obviamente, eso es por la influencia también de la ilustración, de la lógica. Es muy lógica. Pero otra vez, como siempre, hay dificultades en llegar a conclusiones necesarias, porque simplemente pueden ser inferencias
probables en vez de influencias necesarias. Bueno, y en cuanto a eso, no sé si eso resuena contigo, con tu experiencia, pero cuando yo crecí, eso fue el método de que usé por la gran mayoría de mi juventud. Todavía hay elementos que yo creo que es base, que son buenos. Debemos seguir los mandamientos de Jesús, de los mandamientos de la Biblia. Eso estamos de acuerdo, creo. También en cuanto a ejemplos aprobados, hay cosas que nos sirven como modelos. Lo difícil, y vamos a investigar eso cuando estudiamos Hechos, en la segunda parte de la materia, de que hay dificultades en descifrar cuál es un evento y cuál es un ejemplo. Y vamos a tocar eso más a profundidad más adelante. Y obviamente en cuanto a la inferencia necesaria, otra vez, a veces llegamos a conclusiones que no son necesarias, sino simplemente posibles. Y eso es otra debilidad. Pero hay puntos positivos también de ese método. La cuarta descripción es el patrón y el modelo de la iglesia primitiva. El patrón o modelo es la idea que, basado en un término griego, tupos, otra vez, que se deriva de tipo, que mencionamos en la clase anterior, líderes y autores del movimiento determinaron que había un patrón oficial o un modelo de la iglesia primitiva. El patrón es basado en el cuerpo de doctrinas colectados de todo el Nuevo Testamento y unidos, usando básicamente otra vez el método inductivo de llegar a un bloque de información que describe cómo es la iglesia verdadera o la iglesia primitiva. Y nuestro trabajo es simplemente encontrar este modelo y reproducirlo en cualquier lugar donde estamos. Algo para ayudarnos. En Hechos capítulo 7, versículo 44, dice Dios que Él ordenó construir el tabernáculo conforme al modelo que había enseñado. Y esa frase se usa también para decir, bueno, tal como Dios ordenó cómo construir el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Él ha ordenado cómo construir la iglesia en el Nuevo Pacto. Autores, miembros de la iglesia han dicho, ok, hay que buscar en todo el Nuevo Testamento para ver un patrón, de un paquete de información sobre las descripciones de la iglesia y usar eso como el estándar de cómo tenemos que hacer iglesias actuales. Entonces, si quisieras consultar un libro que se llama La Iglesia de Cristo, por Edward Barton, eso yo creo que desarrolla claramente esa idea. También otro en inglés que se llama We Be Brethren por J.D. Thomas también toca al mismo tema. Esas son las cuatro descripciones principales de los métodos hermenéuticos de la iglesia de Cristo. Y tal vez son parecidas a lo que tú usas también en tu iglesia. Bueno, ya estamos acabando con el tiempo y quería finalizar diciendo lo siguiente. Este estudio especial, espero que ese estudio ha sido útil para ayudarte a iniciar tu propia investigación. Yo sé que, tal como usamos cuando iniciamos esta conversación de la historia, hay que saber algo de nuestro propio pasado para poder investigarlo, retener lo bueno, ganar lo bueno del pasado, pero también reconocer las debilidades. Y eso es importante en el desarrollo espiritual tuyo, tal como en el mío. Y si seguimos adelante con la historia, yo veo movimiento dentro del movimiento actual de las iglesias de Cristo que estamos cambiando del método de 3 partes, por ejemplo, y eso ha causado bastante fricción y eso tal vez estás experimentando tú también en tu iglesia. Y ese desarrollo o cambio de paradigma de cómo interpretamos las escrituras siempre es difícil. Pero veo cosas positivas que están saliendo después de estas dificultades. Al final de cuentas, debemos seguir con la historia, porque tú y yo somos partes
de esta historia. Y tú y yo tenemos en nuestras manos la habilidad de continuar compartiendo la palabra de Dios. Y quiero animarte a seguir adelante siendo luz y sal. Bueno, antes de terminar, haciendo un repaso breve de todo lo que hemos cubierto. Hemos ya visto toda la historia desde Jesús a nuestro propio tiempo. Y una tarea que quiero darte es para la próxima clase. Vas a tener que hacer un examen, una prueba pequeña realmente sobre la información cubierta en esta lección actual y la lección anterior sobre toda la historia. Entonces yo quiero que te prepares para eso y vas a tener que hacer este examen antes de la próxima clase. Otra cosa, una sugerencia que mencioné antes, pero quiero repetir al fin. Si no pertenece al movimiento de la restauración, haga una investigación de las raíces de tu propia iglesia. ¿Okay? Va a beneficiarte en tu desarrollo en cuanto a tus métodos y tener una idea mejor de tu propio trasfondo. Bueno, amigos, ha sido un placer otra vez. El Señor te bendiga y vamos a vernos primeramente Dios en la próxima lección.